Damos lugar a la conferencia Experiencias del desarrollo de una planta térmica a carbón, a cargo de Andrés Yabrudi Lozano, presidente de GESELCA. Bienvenido, señor. Buenas tardes. Siempre es grato volver a estos escenarios. Tenía algún tiempo que me había retirado de la presencia en estos escenarios. Yo creo que muchos entenderán por qué. Estaba construyendo una planta, ya la terminé y me dieron permiso para venir. Vamos en el día de hoy a presentar un poco en sociedad cómo fue un poco la experiencia en la construcción del proyecto GESELCA 3 y lo hemos titulado Experiencia del desarrollo de una planta térmica GESELCA 3. Para no perder la costumbre, voy a comenzar de una manera atípica, como siempre me ha gustado. Y voy a comenzar con la metáfora que hemos llamado del bambú chino. Yo hago una pregunta, ¿sabe cuánto tiempo demora el famoso bambú chino en crecer tan alto como una chimenea de una central de carbón? Durante el primer año la planta es regada después de sembrar la semilla y no pasa absolutamente nada. Viene otro año, la riega, no pasa nada. Tercer año no pasa nada. Cuarto año no pasa nada. Y cuando usted llega al quinto año, se dispara el crecimiento y de pronto la planta en 6 meses alcanza una altura de 30 metros de altura. Entonces, ¿cuánto tiempo demora en crecer tan alto? Uno pudiera decir, demoró 6 meses, los primeros 5 años no pasó absolutamente nada. Es un error. En realidad la planta demoró 5 años y durante todo ese tiempo, aun cuando uno no observara el resultado, se estaba entretejiendo en el subsuelo un gran enramado de raíces que permitirían que durante los 6 meses que creciera la planta de bambú 30 metros pudiera soportar esa estructura del bambú. El crecimiento requiere perseverancia, paciencia. Cada paso que se da, si se da en la dirección, nos llevará al resultado que nosotros estamos buscando. Hago esta analogía porque es una analogía muy similar a la experiencia que nosotros tuvimos en este reto que no fue fácil, dadas las circunstancias que vamos a presentar a continuación de lo que era la construcción en específico de esta central termoeléctrica. Aquí podemos ver, y esto ya es nuestra planta. Esos 2 caballos que están ahí no son 2 caballos de fuerza que se le salieron a la turbina, absolutamente. Son 2 caballos que están alegrando nuestro paisaje, que a pesar de tener una planta que combustiona con carbón, tiene un entorno muy, pero muy agradable. Iniciamos. El carbón vuelve a ser una matriz energética. En Colombia siempre lo ha sido, pero durante un tiempo tuvimos como un receso. Y el carbón es uno de los fósiles más abundantes en nuestro país. El hecho de tener un precio competitivo siempre será una alternativa que podrá usarse para garantizar confiabilidad y una adecuada prestación del servicio. Nosotros podemos utilizar el carbón en relación con el sector eléctrico y en general de 3 maneras básicas. Uno, lo podemos exportar. Otro, lo podemos utilizar transportando el carbón grandes distancias hacia los centros de consumo o las plantas. Y de una tercera manera un poco más efectiva es utilizar lo más cercano al sitio, es decir, llevar la planta a la mina y no la mina a la planta. Y ese fue uno de los objetivos que nosotros buscamos con la central GESELCA 3, que tuviera la caracterización de ser una planta construida en boca de mina o en cercanías de bocas de mina. Se debe reconocer el gran aporte del carbón en la garantía del suministro eléctrico y algo muy importante, hace aproximadamente 15 años no se construía una central térmica a carbón a Colombia. Yo felicito también a Termotasajero por el gran logro Termotasajero 2 que ellos han tenido, contribuye a romper esa inercia que después de un gran periodo se pudieron volver a construir centrales de carbón en Colombia.
Pilares estratégicos del proyecto GESELCA 3. El proyecto GESELCA 3, yo pienso que como la gran mayoría de los proyectos, tiene que tener unos pilares estratégicos para que pudiera salir adelante. Los pilares estratégicos que nosotros tuvimos, lógicamente el mercado de energía. Si no hubiera mercado de energía, la planta no tendría sentido ni hubiera tenido ninguna posibilidad. El utilizar tecnología competitiva. ¿Por qué digo tecnología competitiva? Porque fue muy interesante el buscar cuál era la tecnología que más se adecuaba al tipo de carbón que nosotros íbamos a utilizar. No a diferencia, montamos una planta y pedimos el carbón que necesitamos. La tecnología competitiva que me refiero acá es porque nuestra planta es de tecnología de lecho fluidizado y eso nos da ciertas ventajas competitivas para usar un carbón que de por sí no es un carbón bueno, no es un carbón que tenga la característica de ser apetecido internacionalmente. Casi que el valor estratégico al carbón se lo está dando la vecindad a la planta y no a la inversa. Ubicación en boca de mina, que ya lo había mencionado, la distancia promedio de las minas no superará los 38 kilómetros como máximo y adicionalmente la eficiencia tributaria. GESELCA 3 es una zona franca permanente especial y nos acogimos a los beneficios tributarios, entre otras cosas porque construir una planta de carbón es mucho más costoso que construir una central termoeléctrica de ciclo combinado o una turbogás. Era por eso que se requerían buscar todos estos mecanismos para buscar la viabilidad. Características de nuestra planta. La capacidad de la planta es 164 megavatios. Nuestro compromiso en megavatios equivalente para la obligación de energía firme es 150 megavatios, pero logramos instalar una planta que entregó 164 megavatios. Factor de potencia 0.85, combustible carbón subbituminoso, que es el carbón característico de la zona del sur del departamento de Córdoba. Es tecnología de lecho fluidizado. Puede consumir carbones, ahorita vamos a ver las ventajas, desde un rango de 7.174 BTU por libra. Es una ventaja bien interesante porque carbones que en otras circunstancias pudieran ser desechados, se le da un uso alternativo y un uso que permite agregar valor. El consumo térmico esperado o contractual es de 9.496 BTU por kilovatio hora. Aquí tenemos algunas características de emisiones: dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y material particulado. Todas las características que tiene este proyecto superan de una manera importante e interesante las exigencias ambientales. Por destacar, las plantas de lecho fluidizado permiten manejar de una manera muy eficiente las emisiones de dióxido de azufre. Localización. ¿Dónde está localizada GESELCA 3? Está localizada en vecindad del municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Para los que no conocen, estamos ubicados a unos 28 kilómetros del municipio de Montelíbano, en el sur de Córdoba, pero pertenecemos a la jurisdicción de Puerto Libertador. La fuente de abastecimiento es el río San Jorge. En realidad estamos ubicados en una delta entre río San Pedro, río San Jorge, y no tenemos ninguna dificultad en el abastecimiento de agua. El sistema de enfriamiento es sistema cerrado, torre de enfriamiento, lo cual quiere decir que solamente se utilizan pequeñas cantidades de agua para reposición en el ciclo de enfriamiento. El voltaje de conexión, nos conectamos a 110.000 voltios en doble circuito a la subestación Cerro Matoso con una línea de 12 kilómetros de longitud. La inversión total del orden de 250 millones de dólares, incluyendo toda la inversión que se tuvo que incurrir, no solamente el EPC. La obligación de energía firme asignada es de 3.060.000 kilovatios hora y la ENFIC verificada, ya después de haber hecho las pruebas, de 3.345.000 kilovatios hora, se supera un poco la obligación de energía firme. ¿Quiénes fueron los contratistas nuestros? Los contratistas nuestros eso fue una licitación pública, fue un consorcio chino conformado por una empresa de ingeniería que es CUC y un fabricante de turbinas, Dongfang Turbine Corporation, y estos son los tres fabricantes. La caldera fue fabricada por Shanghai Boiler, que es uno de los tres mayores fabricantes de China, con una capacidad de 25.000 megavatios anuales. La turbina Dongfang Turbine, que es uno de los tres mayores fabricantes de China también, pero en este caso de turbinas. Y Harbin
Electromotor es el fabricante del generador. La interventoría de este proyecto fue un consorcio entre SGS, Estudios Técnicos anteriormente, y IQS de Chile. ¿Cómo se seleccionó la ubicación? Aquí podemos ver exactamente la ubicación de nuestro proyecto. Está aquí en el sur de Córdoba, en vecindad del municipio de Puerto Libertador. Teníamos 30 sitios potenciales, pero se miraron muchas características para reducir cualquier tipo de impacto, que no hubiera comunidades cercanas, la dirección de los vientos, las fuentes de agua garantizada, la conexión al STN, la cercanía con la fuente de combustible era lo más importante. No nos hubiéramos instalado allá si no existiera carbón en la zona. Que no existiera acueducto aguas abajo y al final encontrar el punto óptimo que nos permitiera reducir los costos de transporte de carbón desde las potenciales minas que se pudieran desarrollar en la zona. Aquí podemos mirar el proceso del lecho fluidizado. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama lecho fluidizado? Al final lo que se pretende es que la combustión del elemento sólido se comporte como un fluido, es decir, en presencia de un gas, el fluido, el sólido quede suspendido y ahí se produce la combustión. Es tratar de emular que la combustión de un elemento sólido se comporte como un fluido. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve adicionalmente porque tiene muchas características importantes en el proceso de combustión, porque adicionalmente en el proceso de combustión le agregamos carbonato de calcio. Carbonato de calcio, piedra caliza, permite, la primera ventaja, capturar en un gran porcentaje el azufre. Entonces, en lugar de tener que instalar desulfurizadores para no emitir dióxido de azufre a la atmósfera, agregamos carbonato de calcio y en el proceso de combustión, el carbonato de calcio captura el azufre y se produce como desecho materiales como sulfatos que tienen múltiples usos en la industria cementera, como reducción de acidez de los suelos para la agricultura, como reductor de oxidación en los basureros. Entonces, hay un gran complemento que puede ser utilizado, pero lo más importante es que las emisiones de dióxido de azufre se pueden controlar. Ustedes preguntarán, ¿para qué sirve esto? Sirve para muchas cosas, porque es que el carbón que se encuentra en la zona puede llegar a tener hasta 3% de azufre, y 3% de azufre no se puede utilizar en plantas que no tengan estos sistemas, porque las emisiones de dióxido de azufre no se cumplirían. Entonces, en la medida en que se tenga más azufre en el carbón, se agrega más cantidad de carbonato de calcio, aproximadamente una proporción de 10% carbonato de calcio, 90% material de carbón, pero se logra cumplir con esta exigencia ambiental. Pero algo mucho más importante, que usted podrá utilizar un carbón que en muchas circunstancias no tiene un uso posible. Aquí se está diseñando un equipamiento para que permita usar la totalidad del carbón que se pueda extraer del subsuelo en el departamento de Córdoba, la totalidad del carbón. Y de hecho, no solamente por las emisiones de azufre, sino que puede quemar carbón de muy bajo poder calorífico. No sé si recuerdan que le expresaba que aproximadamente 7.200 BTU libra pudiéramos recibir en un momento dado para poder utilizar en esta tecnología de lecho fluidizado, que es la primera vez que se utiliza en el sector eléctrico en los procesos de generación de energía, pero es una tecnología bastante antigua con más de 30 años de uso. Mejora la transferencia del calor, reduce las emisiones y tiene otra ventaja, tiene menores temperaturas de combustión. ¿Para qué sirve eso? La temperatura es directamente proporcional a las emisiones de óxido de nitrógeno que se produzcan. Entonces conseguimos dos ventajas con esta tecnología. Uno, menores emisiones de dióxido de azufre, pudiendo consumir carbones altos en azufre. Y dos, se reducen de una manera importante las emisiones de óxido de nitrógeno. Combustible. Estamos ubicados en una zona, es una área carbonífera denominada San Pedro Sur, y los recursos de toda la zona superan los 720 millones de toneladas, todos los recursos que pudieran existir en esa zona. Es un carbón de bajo poder calorífico indicado para la generación de energía eléctrica. Y en el caso de GESELCA, es titular de una concesión minera de carbón en la zona de San Pedro Sur, con recursos medidos de aproximadamente 180 millones de toneladas. Es decir, tenemos un gran potencial de recursos para ser explotados y para ser utilizados en nuestros procesos de generación.
Aquí está ubicada nuestro título minero, en la zona San Pedro Sur. Este es nuestro título minero y nuestro proyecto minero que estamos en proceso de desarrollo se encuentra en la parte sur del título y es denominado Proyecto Minero Las Palmeras. Al final, ¿en qué consiste esto? Nosotros tendríamos que, para transportar nuestro carbón, hacer algo aproximadamente como así. Pero en el futuro, lo ideal es utilizar una hipotenusa, porque la hipotenusa es mucho más corta que recorrer los dos catetos del triángulo que se formarían ahí. Experiencias en el desarrollo del proyecto GESELCA 3. En cuanto al desarrollo de la licencia ambiental, GESELCA en realidad no tuvo dificultades en GESELCA 3, aclaro, GESELCA 3. Nosotros estamos desarrollando otro proyecto en el cual sí pudo haber alguna dificultad. GESELCA 3 no hubo dificultad en el trámite de la licencia ambiental, de hecho, trató de concebirse la ubicación y los procesos que se iban a desarrollar previamente para minimizar cualquier demora o trámite en el trámite de la licencia ambiental. Sin embargo, tuvimos algunas curiosidades en su momento. Una de las dificultades, de las curiosidades que tuvimos, que se hicieran los estudios ambientales y el radio de influencia es de 2 kilómetros, como se hacen todos los estudios, yo creo que para todo este tipo de plantas. Sin embargo, cuando en su momento fuimos a hacer los trámites en el Ministerio del Interior, nos decían dónde están las comunidades indígenas o afrodescendientes en su zona de influencia. No hay. 2 kilómetros. Suba a 3 kilómetros para ver si hay. Subimos a 3 kilómetros. No hay. Suba a 4 kilómetros para ver si hay. No hay. Suba a 5 kilómetros. Apareció una comunidad. Entonces nos dijeron, esa es su zona de influencia. Que en otras condiciones no tendríamos por qué haber realizado consulta previa. Sin embargo, tocó realizarlo. No fue una dificultad en realidad mayor, pero es un detalle totalmente curioso. Porque posteriormente, cuando fuimos a desarrollar el proyecto de GESELCA 3, el concepto del mismo ministerio y de todas las autoridades, de acuerdo a la experiencia, era que efectivamente no existían comunidades en la zona de influencia y no hubo que hacer consulta previa. De hecho, nos expresaron que no se requería, en estrictos términos prácticos y legales, haber realizado consulta previa para el proyecto de GESELCA 3. Pero eso nos sirvió para poder tener contacto con las comunidades, a pesar de que eso genera algún tipo de trabajo adicional, pero creo que fue una buena experiencia para el acercamiento con las comunidades y trabajar de la mano con ellos. El contenido de mercurio en la fuente de agua. Un problema que también encontramos es que los niveles de mercurio del río San Jorge eran muy altos. Entonces la licencia ambiental nos decía, ustedes tienen que devolver el agua libre de mercurio. Nosotros no producimos mercurio y no tenemos ningún proceso para eliminar el mercurio porque no es una fuente contaminante que tenga una planta en el agua, que tenga una planta de carbón. La solución de este problema fue con las autoridades, aguas arriba, extracción minera ilegal de oro. Apenas actuaron las autoridades, el mercurio prácticamente desapareció de esos niveles tan tóxicos que tenían en el río San Jorge. Zona franca permanente especial. Ese fue otro de los pilares estratégicos. Todos conocen los beneficios de la zona franca. Aquí hay varias empresas que tienen zonas francas, pero ahí tuvimos algunas dificultades. Un proceso que estaba estimado como máximo, y de hecho esa era la experiencia que se tenía, que debería demorar 180 días, terminó demorando más de 500 días. Entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros eso? Es que si nosotros comenzábamos construcción de obras sin tener aprobada la zona franca, pudiéramos tener dificultades en no ser aprobada la zona franca, porque si yo comienzo obras sin tener la zona franca aprobada es porque no la necesitaba. Entonces eso implicó unos retrasos muy importantes en el desarrollo del proyecto y fue una de las principales dificultades en la etapa de preconstrucción. Esto es común a muchos proyectos, simplemente lo menciono, estamos en la falda del nudo de Paramillo, unos 60, 80 kilómetros, y es una zona que ha tenido una tradición de algunas dificultades de orden público. Cuando entramos, digamos, conocíamos esas circunstancias y tuvimos que trabajar de la mano con las autoridades. Sin embargo, en esa zona tradicionalmente actuaban la FARC, mucho antes el ELN, paramilitares, bandas criminales emergentes, bandas de narcotráfico, y fue algo con lo que tocó trabajar
trabajar durante todo este tiempo. Y para eso trabajamos con el Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Otras experiencias, más no dificultades, porque principales dificultades que pudimos tener estuvieron asociados con dificultades de orden público que se pudieron tener en algunos momentos que paralizaban la construcción del proyecto, paros de otras industrias cercanas en algún momento, como pudo ser algunos paros en Cerro Matoso que tuvieron bloqueos de vía, nos afectaron los procesos de construcción, pero diferente a todos esos procesos de orden público que nos pudieron afectar, voy a contar aquí algunas experiencias. Diferencias filosóficas y culturales. Es una experiencia muy interesante negociar y trabajar con chinos. De hecho, a nosotros nos han ido más a visitar, más que conocer la experiencia tecnológica, es la experiencia de trabajar con chinos. Primero porque era un consorcio chino 100%, dos empresas chinas. No había ancla local. No fue un proceso de contratos entre estados, es un contrato eminentemente comercial. Entonces llamaba mucho la atención cómo había podido surgir ese trabajo, ese tipo de relación. Sin embargo, esa fue una de las dificultades fuertes que tuvimos nosotros, porque hay diferencias filosóficas y diferencias culturales para trabajar con estas personas. Si bien técnicamente son muy buenas, en el proceso de adaptación cultural también hubo esfuerzos muy grandes para poder sacar este tema adelante. Dificultades en la obtención de visas, eso es normal. No es que vinieran 1.000 o 2.000 chinos, como decía la prensa, eso no tiene absolutamente ningún sentido y lo vamos a mirar. Nunca hubo más de entre 50, 80, 100 chinos al mismo tiempo, incluyendo el personal administrativo. Nunca hubo más que eso en el proyecto. Las presiones laborales, hubo muchas dificultades laborales y entre esos uno de los subcontratistas de la obra civil, que en ese momento fue este contratista que aparece acá, se retiró de la obra y eso ocasionó un trauma en el reinicio de la construcción, porque entrar un contratista y salir otro subcontratista ocasiona esas dificultades. El arraigado regionalismo, pero no un regionalismo entre cordobeses y antioqueños, no, es una cosa mucho más curiosa, una rivalidad, yo no sé de qué antigüedad, entre el municipio de Puerto Libertador y el municipio de Montelíbano. Entonces, esa rivalidad entre esos dos municipios ocasionó ceses laborales entre los habitantes, ocasionó paros, ocasionó una serie de dificultades que también imprimieron retrasos. Durante la construcción del proyecto se generaron 8.000 empleos durante la etapa, o sea, 8.000 contratos de trabajo se firmaron y se terminaron durante esa etapa. Tiene una dinámica muy importante para el departamento de Córdoba. Es una zona muy deprimida, una zona que requiere de este tipo de inversiones. Esos 8.000 empleos que se generaron, en su mayoría, en un 80%, fueron del departamento de Córdoba. O sea, sí se llegó. No era cierto que decían que los chinos le estaban quitando los trabajos a los colombianos, eso no existió nunca. Sin embargo, fueron informaciones que pudieron surgir en algún momento. Estamos hablando de 8.000 y en promedio, en un instante, no hubo nunca más del promedio del 5% de totalidad de personas que fueran de nacionalidad china. GESELCA 3 ha contribuido con el desarrollo de la región y traído beneficios a las comunidades del área de influencia, gracias a la ejecución de obras complementarias al proyecto. No me voy a detener mucho en este tiempo, pero se hizo una alianza por la educación. Directamente 400 personas de las comunidades del área de influencia, pero algo mucho más interesante. El municipio de Puerto Libertador era un municipio que desafortunadamente en la época del narcotráfico perdió un poco el rumbo, y muchos de sus habitantes trabajaban como raspachines de coca. Y el principal anhelo de los jóvenes de ese municipio era, cuando yo crezca, ser raspachín de coca o inclusive vincularse a estos grupos que estaban ilegales. Cuando GESELCA llegó en su concepto de alianza por la conducción, por la educación, volvió otra vez esa vocación y los estudiantes comenzaron a regresar a las aulas escolares. Se hizo un trabajo con los padres y motivamos a que mandaran a sus hijos, y sus hijos piensan formarse para en un futuro poder tener una opción de trabajo y trabajar en GESELCA. Es más o menos, lógicamente no va a haber trabajo para todos, pero sí la educación les va a dar las herramientas mínimas para que ellos puedan enfrentarse a un futuro mucho más promisorio del que pudieran tener en ausencia de la educación. Alianza
Alianza por la Salud, también hay unos programas de salud muy importantes que se hicieron con las comunidades y las municipalidades y en la parte de recreación. La idea no es hacer una presentación detallada, pero podemos tener una idea. Adicionalmente, se construyó en la vía de acceso al predio, el proyecto cuando la gente va, preguntaba, ustedes construyeron esto en la mitad de nada. De hecho, es un camino veredal que existía. Este era el camino para llegar allá. Eso fue una estrategia para que la competencia no supiera dónde quedaba. Entonces, este era el camino, pero posteriormente se construyó una vía doble calzada en concreto asfáltico, 8.8 kilómetros, que hoy en día existe con su debida señalización y que ha facilitado no solamente el proceso de acceso a la central, sino a toda la zona, que es una zona mayoritariamente ganadera y con vocación agrícola en sus alrededores. También existía un puente, según la historia tenía muchos años, es un puente que tenía una capacidad de 20 toneladas, un solo carril, no soportaba más de 15, fue reemplazado por este puente doble carril y que soporta cargas. Pasamos un estator y un rotor de 220 toneladas, se podrán imaginar la resistencia de este puente que se construyó de 39 metros de ancho y que queda en servicio para la comunidad porque permite el tránsito y el desarrollo de esa zona. Al final, no era cuento chino. Eso que está ahí sí es en mandarín, es correcto. Y GESELCA 3 es una realidad. Es un proyecto que está generando un proyecto con una alta tecnificación. Se tuvieron muchas dificultades, sí es cierto, para poder desarrollarlo, pero habría que abrir el camino en una zona difícil, en una zona compleja, en una zona de grandes reservas de carbón. Y GESELCA 3 quedó para prestar el servicio que el país requiere y para atender las obligaciones y compromisos que GESELCA había adquirido con anterioridad. Muchas gracias. Algo más, ya para cerrar aquí, y no me tienen que volver a aplaudir. ¿Pueden hundirlo? Ahí pueden observar la evolución de la construcción del proyecto. Era una finca ganadera. No había energía, no había agua, no había absolutamente nada. Ese video no lo tomamos de hipermegaconstrucciones de la televisión. Ahí comenzó otra vez, ya lo pueden parar. Muchas gracias.